El dólar, la moneda que domina al mundo. Una simple hoja de papel, sin valor intrínseco, pero capaz de cambiar gobiernos, financiar guerras y controlar naciones. ¿Cómo llegó el dólar estadounidense a convertirse en el centro del poder global? ¿Qué secretos esconde su historia? Desde antiguos imperios hasta catástrofes marítimas, pactos petroleros y sistemas de vigilancia financiera. Esta es la historia de la moneda más poderosa del planeta. Pero toda hegemonía tiene un final. Y hoy, el dólar enfrenta su mayor amenaza desde su creación. Prepárate para descubrir lo que nunca te contaron sobre el billete verde. El nacimiento de una moneda. Aunque solemos ver al dólar como un símbolo exclusivamente estadounidense, su historia comienza mucho antes de la independencia del país. En los siglos XVI y XVII, el comercio mundial estaba dominado por una moneda acuñada en el Imperio Español, el real de A8, también conocido como el Spanish Dollar. Esta moneda de plata, reconocida por su pureza y peso uniforme, se convirtió en la primera divisa global aceptada en Europa, América y Asia. Durante más de 2 siglos, fue la columna vertebral del comercio internacional. Incluso las 13 colonias británicas en América del Norte usaban el real de A8 para sus transacciones diarias, a menudo cortándolo en pedazos para crear fracciones. De ahí nace el término Pieces of Eight, influencia británica, y la libra esterlina. Otro pilar sobre el que se construyó el dólar fue la libra esterlina, la moneda dominante del siglo XVIII, respaldada por el poder naval y comercial del Imperio Británico. El modelo económico inglés, basado en el patrón oro, inspiró el sistema financiero estadounidense en sus primeros pasos. El nacimiento del símbolo. Y el icónico símbolo del dólar, aunque hay múltiples teorías, la más aceptada sugiere que es una evolución del monograma PS, abreviatura de pesos o piastres, usados para referirse al real de A8. Con el tiempo, la P desapareció visualmente y la S fue atravesada por 1 o 2 líneas verticales, creando el símbolo que hoy conocemos. El primer dólar. En 1792, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de la Moneda, creando oficialmente el dólar como unidad de cuenta. Estaba basado en el peso y valor del real de A8 español. Al inicio, la moneda estadounidense fue respaldada por metales preciosos, principalmente plata y luego oro, bajo lo que se conocería como el patrón oro. El dólar nació en una era donde la confianza en la moneda era igual a la cantidad de oro o plata que podía respaldarla. Pero esa realidad estaba destinada a cambiar drásticamente. El patrón oro y el poder de la confianza. El patrón oro fue el mecanismo que garantizaba que cada billete pudiera convertirse en una cantidad fija de oro. Esto le otorgaba una confianza global, ya que el papel moneda era respaldado por un activo tangible. Esta convertibilidad sería un pilar esencial del sistema financiero hasta bien entrado el siglo XX. El dólar estaba empezando a construir su legado, pero la verdadera historia de su ascenso al poder no sería ni limpia, ni directa, ni pacífica. En el próximo episodio, la Reserva Federal, poder en la sombra y el misterio del Titanic. Descubriremos cómo nació el banco central más influyente del mundo y su conexión con un trágico evento marítimo que sembró teorías conspirativas que persisten hasta hoy. El nacimiento de un poder invisible, la Reserva Federal. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos vivía constantes crisis bancarias. Entre 1873 y 1907, varias recesiones sacudieron la economía. El pánico financiero más fuerte ocurrió en 1907, cuando colapsaron varios bancos en Nueva York y se esfumaron millones de dólares en ahorros. En medio de ese caos, las élites financieras vieron una oportunidad. En 1910, en la más absoluta discreción, un grupo de los banqueros más poderosos del país, entre ellos Paul Warburg, Frank Vanderlip, Henry Davison y otros enviados del magnate J.P. Morgan, se reunieron en secreto en una isla de Georgia llamada Jekyll Island. Allí nació el embrión de lo que sería, 3 años después, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, la Ley de la Reserva Federal. En diciembre de 1913, el Congreso aprobó la Federal Reserve Act, que establecía la creación de un sistema de bancos regionales supervisados por un Consejo Central.
la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Aunque su función principal era mantener la estabilidad monetaria, en la práctica se convirtió en el verdadero amo del dólar. Desde entonces, la Fed controla la oferta monetaria, establece tasas de interés y actúa como prestamista de última instancia. No es completamente pública ni completamente privada. Funciona como una entidad mixta con poder independiente, sin necesidad de aprobación directa del Congreso para sus decisiones más importantes. El Titanic y la conspiración. Aquí es donde la historia se torna oscura y muy misteriosa. En 1912, el RMS Titanic se hundió en su viaje inaugural tras chocar con un iceberg. Más de 1.500 personas murieron, entre ellas varios oponentes clave a la creación de la Reserva Federal. Uno de ellos fue Benjamin Guggenheim, magnate minero. Otro, Isidor Straus, copropietario de Macy's. Y uno más, John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo. Todos se habían pronunciado públicamente en contra de la creación de un banco central controlado por banqueros privados como J.P. Morgan. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O encubrimiento? Curiosamente, J.P. Morgan canceló su viaje en el Titanic a último minuto, a pesar de haber financiado la construcción del barco a través de su naviera White Star Line. Aunque no existen pruebas concluyentes, muchos investigadores independientes sostienen que la tragedia del Titanic eliminó, de un solo golpe, a algunos de los mayores obstáculos que se interponían al nacimiento de la Reserva Federal. La verdadera función de la Fed. Desde su fundación, la Reserva Federal ha tenido el poder de crear dinero de la nada, expandiendo o contrayendo la oferta monetaria con solo modificar números digitales. Esto cambió radicalmente el concepto de dinero. Ya no se trataba de metales preciosos, sino de confianza y control. El patrón oro seguía existiendo, pero cada vez era más simbólico. El verdadero patrón era la voluntad de la Fed. Banqueros por encima de gobiernos. Con el paso de los años, la Reserva Federal se convirtió en una de las instituciones más influyentes del planeta. Sus decisiones pueden provocar recesiones, burbujas bursátiles o bonanzas económicas. Una frase atribuida a Mayer Rothschild resume el espíritu de este poder. Denme el control del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. En el próximo episodio, veremos cómo este nuevo sistema financiero fue utilizado para financiar guerras mundiales y cómo, tras la victoria, el dólar se elevó como el estandarte del nuevo orden global. En el próximo episodio, Bretton Woods, cómo el dólar ganó la Segunda Guerra Mundial sin disparar una bala. Descubriremos cómo los acuerdos de 1944 convirtieron al dólar en la moneda de referencia global y cómo se crearon dos instituciones que siguen controlando la economía mundial, el FMI y el Banco Mundial, un pueblo perdido en las montañas y un nuevo orden mundial. En julio de 1944, con la Segunda Guerra Mundial en sus últimos compases, los líderes de 44 países aliados se reunieron en un hotel aislado en Bretton Woods, New Hampshire. El objetivo era claro: rediseñar el sistema financiero internacional para evitar futuras crisis como la Gran Depresión y facilitar la reconstrucción del mundo. Pero lo que ocurrió allí fue más que una simple conferencia. Estados Unidos plantó las bases de su dominio económico global. El Plan estadounidense, gracias a su rol como arsenal de la democracia durante la guerra, Estados Unidos había acumulado la mayor parte del oro del mundo. Mientras Europa ardía, la economía estadounidense prosperaba. Más del 70% de las reservas mundiales de oro estaban en Fort Knox. Eso le dio a Estados Unidos la fuerza para imponer su visión. El dólar estadounidense se convertiría en la moneda de referencia internacional, pero con una condición: cada dólar estaría respaldado por oro, y cualquier banco central extranjero podría convertir sus dólares en oro físico a razón de $35 por onza. Nacen dos monstruos, FMI y Banco Mundial. De los acuerdos de Bretton Woods nacieron dos instituciones clave: el Fondo Monetario Internacional, FMI, encargado de garantizar la estabilidad de las monedas, ofrecer créditos y supervisar desequilibrios entre países. El Banco Mundial, diseñado para financiar la reconstrucción de Europa y, más tarde, proyectos de desarrollo en el tercer mundo.
Aunque presentados como mecanismos de cooperación, en la práctica ambos organismos han servido como brazos económicos del dólar, impulsando políticas favorables a Estados Unidos y su modelo económico liberal. La caída de la libra y el nacimiento del dólar global. Antes de la guerra, la moneda dominante había sido la libra esterlina británica, pero el conflicto agotó las reservas del Reino Unido, dejando el camino libre para que el dólar asumiera su lugar. Desde 1945 en adelante, el comercio internacional, los préstamos y las reservas de los bancos centrales comenzaron a denominarse en dólares. Nacía el concepto del dólar como moneda de reserva global, el patrón oro-dólar. En este nuevo sistema, solo el dólar era convertible en oro. Las demás monedas estaban ligadas al dólar, no directamente al oro. Esto colocaba a Estados Unidos en una posición única, el único país que podía imprimir dinero globalmente aceptado sin necesidad inmediata de respaldo físico, siempre y cuando se mantuviera la convertibilidad. Este privilegio exorbitante, como lo llamaría años más tarde el presidente francés Charles de Gaulle, convertiría al dólar en una herramienta de poder sin precedentes. Una victoria más allá de lo militar. Aunque las tropas estadounidenses triunfaron en el campo de batalla, su verdadera victoria fue monetaria. Cuando terminó la guerra, el mundo no solo hablaba inglés, también usaba dólares. Con el control de las reglas del juego financiero, Estados Unidos se convirtió en el árbitro y jugador principal de la economía global. En el próximo episodio, el petrodólar, el pacto secreto que ató el mundo a los intereses de Washington. Exploraremos cómo el acuerdo con Arabia Saudita transformó al dólar en la única vía para comerciar energía, y cómo eso convirtió a Estados Unidos en el eje del sistema económico moderno. El petrodólar, el pacto secreto que ató el mundo a los intereses de Washington. La crisis que cambió las reglas del juego. En 1971, el presidente Richard Nixon tomó una decisión que estremeció los cimientos del sistema de Bretton Woods. Cerró la convertibilidad del dólar en oro. Esto marcó el fin del patrón oro y dio origen a la era del dinero fiat, respaldado únicamente por la confianza y el poder militar. Ahora, Estados Unidos podía imprimir dólares sin límite, pero había un problema. ¿Cómo asegurarse de que el resto del mundo siguiera demandando una moneda que ya no tenía respaldo en oro? La respuesta vino en forma de oro negro, el petróleo, el acuerdo con Arabia Saudita. En 1973, tras la crisis del petróleo provocada por el embargo de la OPEP, Estados Unidos negoció un acuerdo silencioso pero estratégico con Arabia Saudita. Los términos eran simples pero monumentales. Arabia Saudita vendería su petróleo exclusivamente en dólares. A cambio, Estados Unidos protegería militarmente a la monarquía saudí y le garantizaría armas, tecnología y estabilidad. Arabia Saudita invertiría sus excedentes petroleros, petrodólares, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, financiando así su deuda pública. Este acuerdo fue replicado luego con otras naciones petroleras. Así nació el sistema del petrodólar. El petróleo que mueve el mundo, en dólares. Desde entonces, todos los países del mundo necesitaban dólares para comprar petróleo. Eso obligaba a mantener reservas en la moneda estadounidense, generando una demanda constante y artificial por el dólar. Incluso países enemigos de Estados Unidos tenían que pasar por el sistema bancario internacional dominado por Washington. Así, el billete verde consolidó su hegemonía como la única moneda energética del planeta. El ciclo perfecto. Este nuevo sistema creaba un ciclo de poder casi imbatible. Estados Unidos imprimía dólares. El mundo los usaba para comprar petróleo. Los petrodólares regresaban a Estados Unidos en forma de inversión o compra de deuda. Y así, el país podía financiar su déficit sin consecuencias inmediatas, mientras mantenía el control financiero global. Todo esto sin disparar una bala, o casi. Quien desafía, paga el precio. Cada intento de romper con el petrodólar ha sido respondido con presión, sanciones o incluso guerra. Irak, Saddam Hussein, intentó vender petróleo en euros. Años después, fue invadido bajo el pretexto de armas de destrucción masiva. Libia, Muammar Gaddafi, propuso un dinar de oro africano. Fue derrocado y asesinado en 2011. Venezuela e Irán,
sancionados y aislados por vender crudo en monedas alternativas o criptomonedas. El mensaje es claro. Quien desafía al petrodólar enfrenta consecuencias. Un nuevo imperio, sin colonias. A diferencia de los antiguos imperios que controlaban territorios, Estados Unidos construyó un imperio monetario. No necesitó conquistar físicamente al mundo. Lo hizo a través de contratos petroleros, acuerdos financieros y bases militares. El dólar no solo era papel, era una herramienta de dominación global. En el próximo episodio, SWIFT, el sistema que controla el comercio mundial y cómo Estados Unidos lo usa como arma. Descubriremos cómo funciona esta red bancaria secreta, qué pasa cuando un país es expulsado de ella y por qué es considerada la navaja suiza del poder financiero estadounidense. SWIFT, el sistema que controla el comercio mundial y cómo Estados Unidos lo usa como arma. ¿Qué es SWIFT? En apariencia, SWIFT es solo un sistema de mensajería interbancaria, pero en realidad es la columna vertebral del comercio financiero internacional. Creado en 1973 en Bélgica, su nombre completo es Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication y permite que bancos de todo el mundo se comuniquen y transfieran fondos de manera segura y estandarizada. Hoy, más de 11.000 instituciones financieras en más de 200 países utilizan SWIFT. Se envían diariamente millones de mensajes que representan billones de dólares en transacciones. Si un banco está fuera de SWIFT, es como si no existiera. El monopolio del dólar en acción. Aunque SWIFT es, en teoría, una organización independiente y neutral, funciona sobre la arquitectura del dólar. Esto significa que muchas transferencias internacionales pasan por bancos estadounidenses, incluso si ni el remitente ni el destinatario están en Estados Unidos. La consecuencia: Estados Unidos puede ver, rastrear y, en muchos casos, bloquear transferencias globales de fondos. Y si un país o empresa cae en su lista negra, puede ser expulsado de SWIFT, quedando al margen del comercio mundial. SWIFT como arma geopolítica. Estados Unidos ha usado SWIFT como un arma financiera de destrucción silenciosa en múltiples ocasiones. Irán fue desconectado en 2012 por su programa nuclear. Resultado: su economía colapsó y su comercio internacional se redujo drásticamente. Corea del Norte, Siria y algunos bancos de Rusia también han sido sancionados parcial o totalmente con restricciones de acceso. En 2022, tras la invasión de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados expulsaron a varios bancos rusos de SWIFT en una jugada sin precedentes. Estas acciones muestran que el verdadero poder del dólar no está en la tinta verde, sino en la infraestructura digital que lo respalda. La vigilancia global del dinero. SWIFT es también una herramienta de vigilancia financiera. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos puede acceder a datos confidenciales de transacciones internacionales bajo la excusa de combatir el terrorismo. Esto convierte al sistema en una especie de gran hermano financiero. Los países saben que cada transacción que hagan con dólares será rastreada, archivada y potencialmente usada en su contra. Aislados del sistema. Salir de SWIFT equivale a una pena de muerte económica. Las empresas no pueden pagar ni cobrar. Los bancos no pueden transferir fondos. La inversión extranjera desaparece y la inflación interna se dispara. Por eso muchos países prefieren alinearse con Estados Unidos, aunque no estén de acuerdo políticamente. Es el precio de jugar dentro del sistema globalizado. La nueva guerra ya no es militar, es financiera. En el siglo XXI, la guerra no siempre necesita balas o bombas. Ahora basta con bloquear cuentas, impedir transferencias, congelar activos o cortar el acceso a redes como SWIFT para arrodillar a un país entero. Estados Unidos ha perfeccionado el arte de la coerción económica. Y el dólar, reforzado por SWIFT, es el martillo que hace cumplir su voluntad. En el próximo episodio, la arma más poderosa de Estados Unidos, el dólar como moneda de reserva mundial. Veremos por qué tener el control de la moneda de reserva permite a Estados Unidos imprimir sin consecuencias y cómo el resto del mundo paga esa factura invisible. El arma más poderosa de Estados Unidos, el dólar como moneda de reserva mundial. ¿Qué es una moneda de reserva? Una moneda de reserva es aquella que los bancos centrales de todo el mundo almacenan en grandes cantidades para comerciar,
estabilizar sus propias monedas y pagar deudas internacionales. Desde los acuerdos de Bretton Woods y especialmente tras el nacimiento del petrodólar, el dólar estadounidense se convirtió en la principal moneda de reserva global. Hoy, más del 60% de las reservas internacionales están denominadas en dólares. Le siguen el euro, el yen japonés y el yuan chino, pero ninguno se acerca al dominio del billete verde. La imprenta infinita. Estados Unidos tiene una ventaja única que ningún otro país posee. Puede imprimir la moneda que el mundo entero necesita. Cuando el gobierno estadounidense emite deuda, bonos del tesoro, los países la compran. ¿Con qué pagan? Con dólares. ¿Y quién crea esos dólares? El mismo Estados Unidos. Esto le permite financiar déficits gigantescos sin hiperinflación, pagar guerras, programas sociales o rescates bancarios sin temor inmediato, exportar inflación al resto del mundo, ya que los nuevos dólares se dispersan globalmente. ¿Quién paga el precio? Aunque a simple vista parece una situación beneficiosa, hay un costo, pero lo pagan otros países. Cuando Estados Unidos imprime más dólares, las economías dependientes del dólar sufren devaluación y alza de precios. Los países con deuda en dólares deben pagar más intereses si la Reserva Federal sube las tasas. El acceso a capital global está condicionado al sistema dolarizado. Si te excluyen, te asfixian. En resumen, Estados Unidos externaliza los efectos negativos de su política monetaria, mientras se beneficia de sus ventajas. La tiranía de los bonos del tesoro. El mundo entero compra deuda estadounidense, no solo por confianza, sino porque es obligatoria para participar en el comercio global. Arabia Saudita, Japón, China, Reino Unido, todos tienen billones en bonos del tesoro. Esto crea una dependencia mutua peligrosa. Si venden los bonos en masa, el sistema colapsa. Pero si los conservan, alimentan el dominio estadounidense. Es una trampa geoeconómica perfecta. Guerras sin balas. El dólar ha financiado conflictos, espionaje, rescates corporativos y expansiones militares. Mientras otros países deben ajustar sus presupuestos, Estados Unidos puede imprimir su camino hacia el poder. Como dijo una vez el economista francés Jacques Rueff, el déficit de Estados Unidos no es su problema, es el problema del mundo. Ciclo de hegemonía. Estados Unidos imprime dólares. El mundo los acepta como reserva y para el comercio. Esos dólares regresan como inversión, deuda comprada o gasto militar. Estados Unidos repite el proceso sin consecuencias graves internas. Este ciclo perpetuo ha hecho del dólar el arma más silenciosa y efectiva de la historia moderna. Pero, ¿qué pasa si el mundo deja de confiar en esta moneda? En el próximo episodio, el despertar del Este, China, el yuan y el fin del reinado del dólar. Veremos cómo China, Rusia y otros países están creando sistemas alternativos al dólar, desafiando la hegemonía estadounidense y cambiando el orden. El despertar del Este, China, el yuan y el fin del reinado del dólar. Un nuevo jugador en el tablero. Durante décadas, el dólar dominó sin rival, pero todo imperio encuentra un desafío, y ese desafío se llama China. Desde su apertura económica en 1978, China ha pasado de ser una economía rural a convertirse en la fábrica del mundo. Hoy es la segunda economía global y el principal socio comercial de más de 100 países. Pero el comercio internacional tiene un pequeño gran detalle. Sigue haciéndose en dólares. China lo sabe y está decidida a cambiar las reglas. El yuan internacional, más que una moneda. China ha convertido al yuan renminbi en una herramienta estratégica. En 2016, el Fondo Monetario Internacional lo incluyó en la canasta de monedas de reserva, junto al dólar, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Desde entonces, China ha firmado acuerdos bilaterales para comerciar en yuanes con Rusia, Irán, Brasil, Arabia Saudita, Argentina, Venezuela, Sudáfrica. Este proceso se conoce como desdolarización. Sistemas alternativos a SWIFT. Tras ver cómo Estados Unidos usaba el sistema SWIFT como arma de sanción, China y Rusia desarrollaron alternativas propias. CIPS, Cross Border Interbank Payment System. Sistema chino para pagos internacionales en yuanes. SPFS, System for Transfer of Financial Messages.
sistema ruso alternativo a SWIFT. Ambos buscan reducir la dependencia del dólar y crear una red paralela de comercio global sin vigilancia ni control estadounidense. Petroyuanes y oro, el golpe maestro. En 2018, China lanzó los contratos de futuros de petróleo denominados en yuanes. Pero no solo eso, esos yuanes pueden ser convertidos en oro a través de la bolsa de Shanghái. Así, China ofrece una alternativa directa al petrodólar. Compra petróleo en yuanes. Convierte esos yuanes en oro. Evita el dólar completamente. Arabia Saudita y otros países del Golfo ya están considerando aceptar yuanes por su petróleo. Si eso ocurre a gran escala, el petrodólar podría morir, y con él, el dominio estadounidense. Bancos centrales que cambian de bando. Desde 2020, decenas de bancos centrales han aumentado sus reservas en oro y disminuido su exposición al dólar. Rusia y China han liderado este movimiento, vendiendo bonos del Tesoro estadounidense y acumulando toneladas de oro físico, como una apuesta defensiva ante una eventual crisis del dólar. Incluso aliados de Washington, como India o Turquía, han comenzado a diversificar. El sur global despierta. En foros como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se discute abiertamente la creación de una moneda común alternativa al dólar para el comercio entre estos países. Se habla de una nueva arquitectura financiera multipolar, donde cada región tendría su sistema propio de pagos, reservas y moneda de referencia. El dólar dejaría de ser el centro para ser solo uno más. En el próximo episodio, guerra económica, tarifas, tecnología y la lucha por el futuro entre Estados Unidos y China. Te contaremos cómo esta rivalidad ha escalado desde lo monetario a lo comercial, con sanciones, bloqueos tecnológicos y una nueva guerra fría económica, tarifas, tecnología y la lucha por el futuro entre Estados Unidos y China. No es una guerra con balas, es con aranceles. A medida que China crece y desafía la supremacía del dólar, Estados Unidos ha respondido no con tanques, sino con tarifas, bloqueos y sanciones. Esto marca el inicio de una nueva etapa, la guerra económica del siglo XXI. Todo comenzó a escalar en 2018, cuando la administración de Donald Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares, alegando desequilibrios comerciales y robo de propiedad intelectual. China respondió con sus propios aranceles, y lo que parecía una disputa puntual se transformó en un conflicto estructural por el control del futuro económico mundial. Tecnología, el nuevo campo de batalla. La guerra económica se trasladó rápidamente a un frente aún más estratégico, la tecnología. Estados Unidos prohibió a empresas como Huawei acceder a componentes clave, software estadounidense, como Android, e incluso las incluyó en listas negras. También se han bloqueado exportaciones de chips avanzados y semiconductores a empresas chinas consideradas riesgo de seguridad nacional. China, por su parte, ha intensificado su inversión en tecnología nacional, inteligencia artificial, computación cuántica y redes 5G, buscando independencia tecnológica total antes de 2030. Ambas potencias están en una carrera tecnológica sin precedentes, donde no solo se juega el poder económico, sino el control de la información global. Guerra de datos, ciberseguridad y bloqueos. Estados Unidos ha forzado a empresas como TikTok a vender sus operaciones o enfrentar prohibiciones, alegando espionaje. También ha impuesto restricciones a gigantes chinos como Tencent, Alibaba y ZTE. China ha respondido creando una lista de entidades no confiables, bloqueando fusiones y restringiendo exportaciones de minerales críticos como el galio y el germanio, esenciales para la fabricación de microchips. Ya no se trata solo de comercio, se trata de soberanía digital, control de redes y dominio de las tecnologías del futuro. Bloques económicos enfrentados. La guerra comercial ha forzado una reorganización del mapa económico global. Estados Unidos busca alianzas con países como Japón, Corea del Sur, Australia, México y Taiwán para aislar tecnológicamente a China. Por su parte, China refuerza la iniciativa de la Franja y la Ruta, invierte en infraestructura en África y América Latina y lidera acuerdos como el RCEP, la mayor zona de libre comercio del mundo.
El planeta comienza a dividirse en dos esferas. Un bloque liderado por Estados Unidos, basado en el dólar, SWIFT y sistemas occidentales. Y otro, encabezado por China, con su propia tecnología, rutas comerciales y monedas alternativas. La Guerra Fría económica ya está aquí. No hay tanques en las calles, ni bombas nucleares en los titulares. Pero esta nueva Guerra Fría se libra en los puertos, en los datos, en las monedas y en los algoritmos. El mundo entero observa mientras los dos gigantes libran una batalla silenciosa pero feroz, donde lo que está en juego no es solo el liderazgo económico, sino quién escribirá las reglas del nuevo orden global. En el capítulo final, el fin del imperio del dólar, el futuro de la moneda global y el nuevo orden geoeconómico. Exploraremos hacia dónde va el mundo, si la hegemonía del dólar sobrevivirá, o si estamos frente a una transición histórica hacia un sistema el fin del imperio del dólar, el futuro de la moneda global y el nuevo orden geoeconómico. La historia no es estática. A lo largo de la historia, muchas monedas han dominado el comercio internacional. El dárico del imperio persa, el aureo romano, el florín de Florencia, el real de A8 del imperio español y más recientemente, la libra esterlina británica. Cada una fue símbolo de poder en su época. Y cada una cayó cuando el imperio detrás perdió su influencia. ¿Será el dólar el próximo? Las señales de un cambio. Aunque el dólar sigue siendo la moneda más usada del planeta, hay señales claras de erosión. Su participación en las reservas internacionales ha caído del 70% al menos del 60% en las últimas décadas. China y Rusia comercian cada vez más sin usar dólares. Los BRICS buscan crear una moneda común para el comercio entre sus miembros. Se multiplican los acuerdos bilaterales en monedas locales, como el yuan, la rupia o el real. Países sancionados como Irán, Venezuela o Rusia han sobrevivido y adaptado sus economías, a pesar de estar fuera del sistema SWIFT, hacia un mundo multimoneda. El futuro apunta a un mundo multipolar en lo geoeconómico y monetario, donde en lugar de una moneda dominante, haya varias divisas de reserva: yuan, euro, rublo, rupia y monedas digitales nacionales. Y con ello, menos dependencia del dólar y menos poder para Estados Unidos. Este escenario no se dará de la noche a la mañana, pero está en marcha. Las criptomonedas, las CBDC, monedas digitales de bancos centrales y las plataformas alternativas a SWIFT están abriendo camino. ¿Qué pasa si el dólar cae? Si el dólar perdiera su estatus como moneda de reserva, Estados Unidos enfrentaría una realidad económica completamente distinta. Ya no podría imprimir sin consecuencias. Tendría que equilibrar su balanza comercial y reducir su deuda. Las tasas de interés subirían dramáticamente. El poder global del país se reduciría, quizás para siempre. ¿Puede el dólar sobrevivir? No todo está dicho. Estados Unidos aún controla las fuerzas armadas más poderosas del mundo, las mayores empresas tecnológicas, la infraestructura financiera internacional y una red de alianzas globales sólida. Si logra reinventarse, el dólar podría adaptarse y seguir siendo central, aunque en un entorno más competitivo. Pero si se aferra a su poder actual sin reformas, el futuro será distinto. Una nueva era. Estamos entrando en una nueva era de guerras económicas, bloques comerciales enfrentados y monedas en competencia. La hegemonía del dólar, construida sobre el oro, el petróleo, el comercio y la tecnología, enfrenta su prueba más grande en un mundo multipolar, digital y cada vez más impredecible. ¿Será recordado el dólar como el último gran símbolo de un imperio financiero global? ¿O logrará adaptarse y mantenerse como el eje de un nuevo orden monetario? La historia no está escrita, pero ya ha comenzado. Gracias por ver History Sapiens en esta travesía geopolítica y monetaria. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros documentales. ¿Piensa que la caída del dólar es inevitable? Os leo en los comentarios.